Muy bien, ahora vamos a hablar del artículo 1076 del Código de Comercio. Este artículo contempla la figura de la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia es perder, es precisamente la instancia por el hecho de no actuar dentro de los juicios. Cuando uno entabla como litigante un juicio mercantil, debe cerciorarse de que ese juicio no quede sin movimiento. ¿Cuáles son los efectos de perder una instancia o de caducarse una instancia? Pues es que tendrías que pagar los gastos y costas en el caso de que esté emplazado el asunto, ¿sí? Entonces se tendría que pagar gastos y costas por no haber o de haber tenido la negligencia de no actuar en el juicio, y que esta caducidad se da por el paso del tiempo. Y el artículo te dice que no deben de transcurrir más de 120 días contados a partir del día siguiente a aquel en que surtió efectos la notificación de la última resolución judicial dictada. Este tipo de artículos son el clásico ejemplo de que la lectura se tiene que hacer a cabalidad de los artículos. ¿Por qué? Porque lo que les acabo de indicar, de esos 120 días empiezan a correr desde la última resolución dictada en el juicio. Vamos a poner un ejemplo: el auto de erradicación. Esa es una resolución dictada en el juicio. Un auto es una resolución. Ahora, también hay que establecer cuándo o en qué momento se puede dar la caducidad de la instancia. En materia mercantil, la caducidad de la instancia se da desde el auto de erradicación, que es el primer auto que se dicta en el juicio, y hasta la citación para oír sentencia. Es decir, son los momentos en las etapas del juicio donde tienen cabida actuaciones de los participantes del juicio, ya sea del actor o del demandado. Entonces, es grave el tema de que transcurran en exceso los 120 días. Y algo que les quiero comentar es que este artículo es silente también para señalar si son días naturales o días hábiles. Entonces, cuando hay este tipo de artículos donde te habla de 120 días, por ejemplo, pues hay que entender que si el código no te dice que son naturales, siempre se debe entender que son días hábiles. Más o menos, para que ustedes tengan una noción, son 6 meses. Estos 120 días hábiles representan el equivalente aproximadamente a 6 meses. Entonces, pues, es más fácil para ustedes visualizar 6 meses y ver si dentro de esos 6 meses hay actuaciones que den impulso al procedimiento, porque también esa es otra cuestión. Vamos a poner un ejemplo. Acuérdense que la caducidad empieza a correr desde que se dicta el auto, y para que se dicte un auto, ustedes deben de promover. Obviamente el auto de erradicación obedece a la admisión de la demanda. Es decir, ustedes presentaron una demanda y sobre esa demanda se dicta un auto, una resolución, para donde se admite la demanda. Pero hay otro tipo de peticiones que se pueden hacer por escrito. Y, por ejemplo, les pongo un ejemplo, y los criterios de la Corte también nos indican que hay ciertas actuaciones que hacemos los litigantes que no tienen como efecto impulsar el procedimiento. ¿Qué es impulsar el procedimiento? Impulsar el procedimiento es superar las etapas procesales. Por ejemplo, en una etapa de emplazamiento, si yo quiero superar la etapa de emplazamiento y si la persona no la encuentro en días y horas hábiles, y yo presento una solicitud, un escrito
al juzgado donde pido, en virtud de que ya hay un acta del actuario que dice que a la persona solamente la ubicaríamos en días y horas que no son hábiles, pues yo presento un escrito para habilitar días y horas. Por ejemplo, esa petición que se hace para habilitar días y horas, sí es una petición que impulsa el procedimiento. ¿Por qué? Porque está tendiente a avanzar la etapa de emplazamiento. Es decir, lo que yo quiero es emplazar y superar la etapa de emplazamiento. Esto es un ejemplo, obviamente. Pero, por ejemplo, hay otro tipo de solicitudes que pudiéramos hacer como litigantes. Por ejemplo, juzgado, expídeme copia certificada de todo lo actuado. Pues bueno, es una solicitud que hacen las partes. Cualquiera de las partes puede solicitar copias, pero realmente el solicitar copias pues no impulsa el procedimiento. Es decir, esta solicitud de copias de ninguna forma podrían avanzar una etapa procesal, ¿sí? Para que ustedes me entiendan. Por ejemplo, otro escrito que se puede presentar que no impulsa el procedimiento, pues es decir, oye, ahora autorizo a tales abogados. Entonces, realmente, pues esas, si bien es cierto, son actuaciones dentro del juicio, no son actuaciones que tengan por el objetivo superar una etapa de emplazamiento o una etapa de pruebas o rendir alegatos. Entonces, mucho cuidado con esto. Y por último, les quiero comentar que acuérdense que lo único que detiene la caducidad son las resoluciones que dicta el juzgado. Empiezan a correr desde la auto de erradicación. A veces tenemos problemas en emplazar a los demandados. Y bueno, si a ti te pasa de que se te pasan esos 120 días equivalentes más o menos a 6 meses, y lo que tiene el expediente son puras actas del actuario o constancias del actuario donde pues, ha ido a buscar al demandado, pero no se ha podido concretar el emplazamiento, esas actas, cuidado, no detienen la caducidad. Lo único que puede detener la caducidad son resoluciones judiciales, es decir, los autos que se dicten en base a las peticiones que tú haces para impulsar el procedimiento. Entonces, las constancias de los actuarios de ninguna manera detienen la caducidad de la instancia. Tengan cuidado, porque sí es común de que pues, se dificulta emplazar a algún demandado. Tengan cuidado de que no lo vayan a emplazar si es que ha transcurrido el término de caducidad en instancia. ¿Por qué? Porque te van a contestar la demanda en el sentido de que de oficio o a petición de parte, acuérdense, la caducidad se puede operar de estas dos formas. Es decir, te pueden contestar en el sentido de que la instancia está caduca y que te condenen en gastos y costas. Tengan cuidado con eso, es un punto y por eso les grabo un audio un poco largo, porque sí es un punto toral para cuidar que no te vaya a caducar la instancia y las consecuencias que tiene la caducidad de instancia.